Bendiciones, mis hermanos. Quiero compartir con ustedes la segunda parte de la voluntad de Dios. Vamos de una vez. Lucas capítulo 22, versículo 42 dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo le decía en el video anterior que el éxito de un cristiano radica en nosotros cumplir la voluntad de Dios. Ahora, dice la Biblia que hasta los impíos prosperan. Ahora, ¿por qué los impíos prosperan? Unos dicen que el diablo es que le da las cosas, pero dentro de la soberanía de Dios, Dios permite que esa gente prospere. ¿Por qué? Porque hay una parte de la voluntad de Dios para ellos. No todo el mundo puede ser profesional. Hay algunos que son empresarios, otros son comerciantes, otros son... Y dentro de todo todo lo que engloba la sociedad, nosotros no podemos sacar la voluntad de Dios. Ahora, la perfección hecha carne llamada Jesucristo dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Nosotros debemos entender esto, hermano, que a veces nosotros los cristianos queremos hacer nuestra propia voluntad. Y para nadie es un secreto que nunca vamos a tener éxito si nosotros humanamente queremos cumplir lo que nosotros queremos. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros discernimos la voluntad de Dios? Juan capítulo 7, versículo 17. Escuche esto. Juan capítulo 7, versículo 17 dice algo interesante. Nosotros debemos estar claros qué es lo que dice la Biblia. Juan capítulo 7, verso 17. Dice lo siguiente: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Cuando nosotros vemos a alguien, un hombre, una mujer de Dios, enseñando la palabra de Dios, usted como hombre, mujer de Dios, usted debe discernir. Dice la Biblia por allá, creo que en Crónicas, que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos y sabían lo que el pueblo de Israel debía de hacer. Dice la Biblia que el don de discernimiento nosotros debemos pedírselo a Dios, anhelar eso. ¿Por qué? Porque en estos tiempos va a haber mucha gente que va a enseñar un montón de cosas, que va a engañar a la gente que no tiene discernimiento. Dice la Biblia que la doctrina que Jesús hablaba no era de él, sino de aquel que lo envió. Quiere decir que cuando usted enseña, usted no debe enseñar algo que humanamente usted quiere. Usted debe enseñar lo que el Padre le diga que enseñe. Es una de las formas de nosotros saber si es la voluntad de Dios lo que se está diciendo o lo que se está haciendo. Número 2, Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Es importante nosotros entender este tipo de cosas, de manera que podamos estar claros, de que las cosas son como dice la Biblia que son. Capítulo 4, versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación. Para alguien que estudia la Biblia o que o conoce algunas cosas profundas, sabe que hay dos tipos de fornicación. Número 1, la fornicación sexual, y número 2, la fornicación con ídolos. Con ídolos. Entonces, si usted está soltero y usted cayó en fornicación sexual, usted tiene que pedirle perdón a Dios. Ahora, si usted no está soltero, pero usted cayó en un nivel de fornicación con ídolos, te idolatra a su esposo, idolatra a las mujeres, idolatra a su propio cuerpo, idolatra a gente, idolatra cultura, idolatra sistemas, eso es fornicar. Eso es fornicar. Porque la fornicación no es nada más sexual. La fornicación también tiene que ver con ídolos, con idolatría, con cosas profundas que al Creador no le agradan. Ahora, la voluntad de Dios es que nosotros nos santifiquemos. Nos santifiquemos. Esa es la voluntad del Padre para nosotros. Número 3, Primera de Tesalonicenses capítulo 4,
versículo 18, dice algo interesante. Perdón, capítulo 5, verso 18. Mira lo que dicen: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Hermanos, para nadie es un secreto que se nos hace difícil darle gracias a Dios cuando mamá murió, cuando papá murió, cuando la gente se ha apartado. Ma, estoy haciendo un video para YouTube, ¿oíste? Así que vas a salir, ¿oíste? Entonces, dice la Biblia que nosotros debemos agradecerle a Dios en todo, porque es la voluntad de Dios que nosotros agradezcamos a Dios en todo en Cristo Jesús. Ahora, es difícil nosotros agradecerle a Dios en todo cuando hay momentos difíciles, cuando perdemos un familiar, cuando no hay comida, cuando no hay ciertas cosas. Pero dice la Biblia que nosotros debemos agradecer a Dios en todo. Ahora, ¿por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Imagínate, si agradecemos a Dios nada más por las cosas buenas, y entonces cuando nos ocurren las cosas malas, no es que lo malo venga de Dios, sino que Dios permite que eso llegue a nuestras vidas de manera de nosotros aprender a agradecerle a Dios. Pues Dios no solamente está cuando hay bueno, sino también cuando está lo malo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 15. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 15. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 15. Mira lo que dice la Biblia. Sino como aquel que les llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Es el capítulo 1, pero el versículo 2, 15 dice lo siguiente: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ve, hermano, una de las señales más profundas de que usted está viviendo dentro de la voluntad de Dios es que usted no va a hacer cosas por ignorancia, y que usted va a callar la ignorancia de otra gente. Eso es uno de los niveles más altos en la cual un cristiano en su entendimiento puede caminar. Porque la ignorancia está matando mucha gente hoy día. Si usted hace la voluntad de Dios, aquellos que ignoran esa voluntad dentro de su vida, lo que ellos dicen, ellos van a tener que tragárselo. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios está por encima de su propia ignorancia, es lo que dice la Biblia. Porque esta es la voluntad de Dios, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y para terminar, primera de Juan capítulo 2, versículo 17. Escuche lo que dice la Biblia, es clara, hermano, y nosotros debemos ser entendidos en qué es lo que Dios está diciendo en estos últimos tiempos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, hermano. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amados, el mundo, hablando de lo que el mundo gente, el mundo, el globo terráqueo, el sistema, la sociedad, los sistemas paganos, los sistemas babilónicos que hoy día se mueven, todo eso va a pasar. Pero dice la Biblia que todo aquel que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Yo animo a cada hombre, a cada mujer de Dios, insto a que usted pida discernimiento a Dios. Pida discernimiento a Dios de cuál es la porción de la voluntad de Dios para usted. Y el Señor te va a ayudar. Le pido al Espíritu Santo que el Señor te abra la mente para que tú disciernas los últimos tiempos.
Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Declaro la sangre de Jesús sobre las naciones de la tierra. Dios te bendiga, éxito y bendiciones.